Segunda parte, donde la Confederación General del Trabajo le fue a pedir al presidente Néstor Kirchner es la posibilidad de discutir salario a través de paritarias. Teníamos dudas porque el país recién entraba en un proceso de recomposición y sin embargo cuando fuimos a pedirle esto, el compañero Kirchner nos dijo: aquí tienen la herramienta, implícitamente nos dijo, aquí tienen la herramienta, aquí tienen el instrumento para recuperar el salario y recuperar y mantener el poder adquisitivo del mismo. Aquí lo tienen, muchachos, pero ustedes, en la medida que sepan utilizarlo, van a posibilitar el crecimiento de la economía y además van a posibilitar que día a día los trabajadores recuperemos el poder adquisitivo del salario. Y la respuesta de las organizaciones gremiales, más allá de algunos tiroteos que suele haber, más allá de algunas cosas, algunas prisiones que se puede haber cuando se reclaman salario, fundamentalmente porque la patronal a veces quiere seguir ganando mucho dinero y no quiere compartir una parte con los trabajadores. Los trabajadores respondimos con responsabilidad porque vamos por el 8º año discutiendo salario y la economía crece permanentemente. Esto significa que vamos camina decididamente a lograr el fiti-fiti que nos hablaba el general Perón, compañero. Otra de los temas en este día de reflexión es haber no solamente reducido la deuda externa, porque de qué serviría haber reducido la deuda externa y después aplicar una política de endeudamiento. Y justamente fue lo que hizo, mejor dicho, lo que no hizo el gobierno de Néstor Kirchner, porque fue en esa decisión firme que tuvo y le dijo al Fondo Monetario Internacional: acá está lo que le debemos, pero nunca más vengan a meter las narices en nuestro país, compañeros. Estos son los temas que tenemos que valorar. Estos son los temas que tenemos que tener en cuenta los trabajadores, porque las mejoras de una economía no se hace con el piripipí, como algunos nos quieren hacer creer. Las mejoras de la economía se hacen con decisiones firmes, como lo que acabo de mencionar. Por eso creímos en Néstor Kirchner. Por eso creímos desde el principio en Néstor Kirchner. Y después fueron otras medidas que se fueron dando, pero medidas con mucha firmeza, con mucha convicción y con mucho coraje. Y esto ya en el gobierno de nuestra compañera Cristina. Una de las medidas más importantes que se ha tomado en el gobierno de Cristina fue reestatizar las jubilaciones privadas, porque las jubilaciones privadas fue una de las etapas más bochornosas que le hicieron al pueblo argentino. Y esto lo puedo decir con autoridad porque desde un principio los camioneros como UTA y como muchos otros trabajadores nos oponíamos a las jubilaciones privadas porque sabíamos que iban a terminar, compañeros. Esto fue una decisión de coraje, de sabiduría y de convicciones que se llevó adelante en el gobierno de Cristina. Porque para cambiar un país, compañero,
es necesario tomar determinaciones profundas. Y por eso se sigue avanzando en mejorar las condiciones de todos los argentinos. Y esto de reestatizar las jubilaciones, de administrar el dinero de ustedes, los trabajadores, permite también lo que se ha mencionado permanentemente, y que los trabajadores tenemos que detenernos a hacer un análisis de esa situación. Cuando se habla de la inclusión social, compañero, cuando se habla de la inclusión social, significa que el Estado, que somos todos, tenemos que ir en ayuda de aquellos que todavía no han conseguido un puesto de trabajo. Tenemos la obligación moral y la responsabilidad de ir en ayuda de esos hermanos. Y una de las medidas revolucionarias que tomó el gobierno de Cristina fue también haber implementado la asignación por hijo, la asignación universal por hijo. Es una medida revolucionaria, compañeros, porque permite a aquellos hombres y mujeres que no han conseguido trabajo que sus hijos cobren esa asignación. Pero más aún, además de revolucionaria, ha posibilitado, compañero, que además de ayudar a aquellos hogares con mucha cantidad de chicos, ha permitido reducir en forma importante el no ir al colegio de los chicos. Ha posibilitado recuperar que muchos niños, por imposibilidad económica de ir al colegio, hoy se hayan reintegrado a las escuelas, que es lo importante para nuestras futuras generaciones. Y el otro tema, que no solamente es revolucionario, sino desde el punto de vista humano, es sumamente importante, que se va a poner en práctica y en funcionamiento a partir del 1 de mayo, justamente el Día del Trabajador. Es la asignación para las madres embarazadas. Es muy importante, compañeros, que aquel ser que va a dar a la vida a una madre comience, no solamente tenga el dinero para la alimentación, sino también que tenga la atención de la salud que esa criatura y su madre necesitan para que esa criatura nazca con la fortaleza necesaria y la salud necesaria. Esto es, compañero, cuando se habla de la inclusión social, es esto lo que tenemos que analizar y destacar. Hay un tema también que es muy importante, que tiene que ver con la inclusión social. Y es el tema que tenemos en nuestro país 15 vacunas que posibilitan prever determinadas enfermedades. Pero ¿qué pasaba hasta hace algunos años atrás? Esas vacunas había que pagarlas. Esas vacunas había que pagarlas. Y muchos de nuestros compañeros y de nuestros hermanos no estaban en condiciones de hacerlo. Y seguramente corrían el riesgo de tener esas enfermedades que prevén estas vacunas. Y a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, casi se ha logrado que esas 15 vacunas se den en la totalidad a nuestra población y fundamentalmente a la población de menos recursos, absolutamente sin cargo
Esto es, compañeros, lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es la inclusión social de la que se habla y de que algunos no le prestan demasiada atención. Y esto es posible cuando un gobierno se puso de pie, como en el 2003, implementó una política económica que permite no solamente la distribución equitativa de la riqueza, sino también la inclusión social de aquellos sectores más empobrecidos de nuestro país. Pero esas políticas que se llevaron adelante, de que algunos las critican, de que algunos dicen que estamos mal, dicen que estamos aislados del mundo. Pero ¿dónde viven? En un submarino estos muchachos. Pareciera que viven en el submarino. Aislados del mundo estábamos en la década del 90, cuando éramos prácticamente uno de los muy pocos en el mundo que tenía un sistema cambiario que nos hacían querer creer que el dólar variaba igual que el peso. Pero fíjense, compañeros, lo absurdo. Yo me acuerdo que muchos funcionarios de la década del 90 cerraban las conferencias del Fondo Monetario Internacional como grandes hombres de la economía. Y así nos tenían, nos hacían creer que eran el país de las maravillas, hasta que pagamos. Mientras pagábamos, éramos el país de las maravillas. Mientras pagábamos con el esfuerzo y el sacrificio, con la desocupación, el cierre de establecimiento y la pérdida permanente de fuentes de trabajo, éramos una maravilla. Mientras pagamos, cuando no pudimos pagar más porque explotó la economía, éramos la lacra del mundo. Éramos la lacra del mundo. Esta es la realidad, compañeros. Esto es lo que los trabajadores tenemos que analizar y valorar para decidir a quién depositamos esa herramienta fundamental y ese instrumento fundamental que nos da la democracia, que es el voto. Esto es lo que tenemos que tener conocimiento. Cuando pagamos éramos los bárbaros, cuando dejamos de pagar éramos una porquería. Y todavía algunos quieren hacernos creer, diciendo que estamos aislados del mundo para volver a las políticas del 90. Esto es lo que tenemos que analizar. Esto es el perjuicio que nos pueden causar aquellos que hablan como si ellos no hubieran estado o no hubieran sido parte y responsables de lo que nos pasó en el país en la década del 90. Por eso, compañeros, tenemos que tener en cuenta estas cosas para que no nos vendan más a vender pececitos de colores, que no nos vengan más con la revolución productiva o el salariazo que nos llevó al desastre a los argentinos. Esto es el análisis que tenemos que hacer permanentemente los trabajadores. Los trabajadores no estamos para hacer solamente concentraciones. Los trabajadores no estamos para depositar el voto cuando llegue el momento de votar. Los trabajadores estamos para hacer este tipo de análisis y, si es necesario, ¿por qué no reclamar algún cargo en las listas o en donde sea? ¿Por qué no? Si tenemos todo el derecho, si tenemos además la obligación de asumir responsabilidades.